Yo me sumé al espacio de Universidad Abierta en el año 2009, a raíz un poco de la invitación de un par de compañeros que ya estaban participando en el espacio. Justo como fue como una linda experiencia, una linda invitación a participar de este espacio audiovisual en donde se daba en un contexto en donde la universidad, empezaba como a ganar un poco de pantalla en la pantalla de Canal 10, en CRT. En general, al inicio de Universidad Abierta, como te decía, los materiales que se elegían transmitir, los trabajos finales, abordaban temáticas referidas a derechos humanos, a lo mejor a cuestiones más referidas a las ambientales, ¿sí? Socioambientales, cuestiones culturales, temáticas que atravesaban lo cultural, luchas sociales, ¿sí? Y bueno, y también cuestiones a lo mejor políticas que tuvieran que ver con el momento, con la historia. Yo me sumé en el año 2009, en el año 2010 hicimos un programa especial sobre el Bicentenario, en donde fue un programa más bien histórico, buscando archivos para ir sumando y entrevistando, obviamente siempre teniendo la pata de la universidad, en el sentido de, por ejemplo, si íbamos a hablar de este tema, bueno, tratar de ver quiénes eran los docentes de la universidad que eran pertinentes para hablar del tema, que tenían trabajos hechos al respecto. Y en eso fuimos como solos, como dándonos cuenta que había como mucha posibilidad y mucha riqueza en el ámbito universitario para poder abordar muchísimos temas que a veces no estaban en la agenda periodística, pero que sí tenían importancia en la vida universitaria. Por ejemplo, nosotros una vez fuimos a cubrir una actividad en donde exponían algunas tesistas sobre un trabajo que tenía que ver con la militancia de las mujeres en los 60. Con una perspectiva de género, bueno, habían abordado la historia de vida de estas mujeres. Y a partir de ahí a mí se me ocurrió la idea de traducir este trabajo que ya había hecho en un producto audiovisual, en un informe, porque me pareció muy interesante lo que ella contaba, con lo cual ella también ya tenía, algunas personas con las cuales había hecho este contacto. Y bueno, era una egresada de acá de la universidad, de la facultad de la Escuela de Historia, la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que bueno, eso fue como interesante en el sentido de que fuimos como dándonos cuenta en el mismo momento de que la vida universitaria, tenía muchísimas cosas para contar y a su vez cuestiones que nos atravesaban. Otra de las cosas que fue como muy importante en este contexto fue la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Yo me sumo en el año 2009, justo es el año en que se sanciona la ley, se aprueba. Y bueno, fue como muy movilizante para todos los que formamos parte del espacio, tanto porque para algunos generaba cierta desconfianza no saber qué es lo que se venía con esto, como mucho entusiasmo, por otro lado, ¿no? Porque había como estas dos caras, lo que pasó después en el Senado, estas dos visiones, de si estaba tan bueno o no, y una cierta desconfianza de qué es lo que están tratando de hacer con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero por suerte, logramos hacer un informe en donde visualizábamos un poco de qué se trataba esta ley previo a la sanción de ella. Así que bueno, eso fue como también un lindo tema porque abrió un poco las puertas y nos abrió un poco el panorama. Para mí, Universidad Abierta es solidaridad. Universidad Abierta es entender a la comunicación como un derecho humano. Para mí, Universidad Abierta es democracia. UA es crecer. Para mí es convicción. Para mí, Universidad Abierta es retroalimentación. Para mí, Universidad Abierta es aprender. Universidad Abierta es profesionalización. Y Universidad Abierta es transformación. Comenzó siendo como un espacio ganado a través, de una cátedra, en consonancia con la apertura de la pantalla de Canal 10 de la universidad, ¿sí? O sea, se empezó como a generar espacios para que la universidad mostrara un poco su producción y sus contenidos. En ese contexto, bueno, se fue como también organizando el espacio y nos fuimos como organizando nosotros también en función de esto. Allí estaba como, lo que se planteó fue como la institucionalización del espacio, es decir, que hubiera, algo de institucionalización, significaba el reconocimiento del espacio por parte de la escuela,
y a su vez también un posible financiamiento para la producción, ¿sí? Para la producción de los informes, etc. Y bueno, y ahí se generó como un debate en cuanto a la posibilidad esta, o bien de mantenernos ajenos a lo que era la institución, la Escuela de Ciencia de la Información. Se generó como mucho debate al interior, y bueno, por suerte, digamos, después a través de la SAE logramos tener un poco de financiamiento y ser reconocidos y poder participar un poco más legítimamente de lo que era el espacio universitario. Que nosotras habíamos logrado concebir esa idea de que sí nos parecía importante que la universidad se apropiara también del espacio como que se apropian los estudiantes y se responsabilizaran. Lo que hicimos fue organizar y presentar un proyecto que demostrara la importancia de que existieran este tipo de espacios y que la universidad nos acompañara, así no fuese con salarios, porque no era lo que pedíamos, sino que pedíamos poder hacer las prácticas en mejores condiciones, mínimas, como era tener dónde hacer el registro y poder llevarlo hasta el canal. Los contenidos que empezamos a tocar cuando dejamos o decidimos dejar de pasar tesis fueron, un poco, no era una elección de contenido, sino saquemos al aire las voces que no tienen pantalla, que no tienen parlantes en otros medios, en otros canales. Entonces empezamos a tocar diferentes temas. No sé, me acuerdo la primera marcha de la gorra, que fue como un informe muy fuerte. Tocamos mucho sobre derechos humanos porque habían comenzado en 2008, creo que fue el primer juicio, y ya habíamos hecho como unos micros, entonces les empezamos a dar otra vuelta. Nada, muchos problemas sociales abarcamos, no sé, uno de los últimos que yo hice fue la villa que está enfrente del Dino, la Villa de la Maternidad, que era todo un conflicto y también, no sé, tenía compañeros que trabajaron mucho sobre Monsanto, muchísimo, hicieron un seguimiento súper exhaustivo e incluso llegaron a hacer hasta un documental de 1 hora si juntabas los 2 programas que habían hecho. Se le empezaron a dar voz como a otras problemáticas sociales, a otras luchas, y también un poco Universidad Abierta empezó a tener ese rol que era acompañar a la sociedad en sus luchas. Entonces incluso al final de cuando yo estaba, habíamos armado la Semana en Fotos, con la idea de no perder actualidad y no parecer como todo el tiempo atemporales y que estamos con luchas perdidas para el resto. Empezamos a organizarnos para ir a marchas, para cubrir en fotografías, para no perder. Entonces hacíamos la Semana en Foto de eventos culturales y sociales y de hechos que habían pasado. Universidad Abierta significa vocación. Para mí Universidad Abierta es compromiso. Para mí Universidad Abierta es participación. Universidad Abierta es trabajo colectivo. UA es construir. Para mí, Universidad Abierta es empuje. Universidad Abierta es un espacio para crear. Para mí es una gran oportunidad para todos aquellos que están dando sus primeros pasos. Para mí, Universidad Abierta es posibilidad. Universidad Abierta es trabajo en equipo. Es un gran espacio de formación. Para mí, Universidad Abierta es compromiso. Universidad Abierta es construcción de ciudadanía a través de la comunicación. Universidad Abierta es trabajo colaborativo. Para mí UA es compromiso social. Para mí Universidad Abierta es decir. Para mí Universidad Abierta es producción. Universidad Abierta es compañerismo. Universidad Abierta, todos los domingos desde las 15 horas. Empecé Universidad Abierta en el 2013, a principios de 2013. En realidad, el proyecto lo empezamos a generar sobre finales del 2012, cerrando ese ciclo de Universidad Abierta. Las que en ese momento eran productoras generales de la parte de tele, nos hacen la propuesta a mí y a otros compañeros de redactar un proyecto con las características similares al que ya venía existiendo, pero para la parte de radio.
Y ya a principios de 2013 nace Universidad Abierta Radio como proyecto particular. Es el primer año, ahí comienza. Yo empiezo como productora, en ese momento el rol era el de productor general, con un coproductor, con Nicolás, mi coproductor. Y armamos un grupo de trabajo, hicimos la convocatoria y la idea era, bueno, reflejar lo mismo que se hace en el formato audiovisual en la parte radiofónica, con sus características particulares, ¿no?, de lo que es la radio. Era importante sumar estudiantes, digamos, de la ESI, porque por una cuestión primero de interdisciplina, por decirlo de alguna forma, dentro del campo de la comunicación, es importante también tener y conocer un poco de todo, y también es un espacio y es un buen momento para que las personas de distintas orientaciones se crucen, se junten, compartan opiniones y compartan formas de hacer, porque hay muchas formas que se aprenden en un lugar que sirven mucho para aprender en el otro también. La necesidad del espacio de radio nace sobre todo por dos cuestiones. La primera tenía que ver con la idea de práctica profesional, que también era un poco el espíritu con el que había nacido Universidad Abierta, el poder tener un espacio propio de los estudiantes y gestionado por los estudiantes, en donde pudieran hacer sus prácticas profesionales y estar en contacto con el medio respecto de todo lo que se venía transitando en la Escuela de Ciencias de la Información. Y por otro lado nace por las características particulares de la radio, el poder acompañar el formato audiovisual con un formato radiofónico nos acercaba un poco a la gente de otra manera. La radio está muy relacionada con la oralidad, con la historia oral de los barrios, de las personas, y el poder hacerlo desde ese otro formato por ahí transmitía cercanía, nos relacionamos más con las historias de vida, con las historias puntuales de todo lo que era Córdoba, el barrio, el país, que siempre fue la idea de Universidad Abierta. También Universidad Abierta en ese momento salía por Canal 10, después empezó a salir también por CB24N y a nosotros nos parecía que el esfuerzo que hacíamos para la producción y además nosotros creíamos que las problemáticas que nosotros trabajábamos también con temáticas atemporales y temáticas temporales servían por ahí para otras pantallas. Entonces sabíamos que un tiempo antes, unos años antes, el programa había salido por Colsecor, que es la televisión cooperativa que sale en todos los pueblos de la provincia de Córdoba, y sabemos que Canal 10 ni CB24N llegan a esas localidades, entonces nos pareció un buen momento de revitalizar ese vínculo y bueno, nos volvimos a comunicar con ellos y el programa volvió a salir por Colsecor y bueno, esto, tratando de buscar siempre la mayor cantidad de pantallas posibles. También garantizábamos la subida del programa a YouTube y que esté disponible online. Universidad Abierta se vincula no solo con los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el espacio por excelencia en donde deberíamos tener nuestras prácticas, sino con las radios comunitarias de la ciudad y de la provincia también hemos tenido nuestras articulaciones. Por la misma necesidad de la que nace el proyecto. Nosotros siempre en nuestro proceso de entender qué es Universidad Abierta, que nos llevó toda una construcción y se sigue construyendo y es algo muy rico, entendimos que Universidad Abierta no es solo un programa, digamos, no es solo un producto mediático, sino que además es un espacio de formación para las personas que lo integran y es un proyecto político y social. En ese sentido, desde esa rama, es que nos parecía que desde la radio vincularse con las radios comunitarias era casi una obligación y también una potencia para Universidad Abierta. Mismo año y al año siguiente también intentamos avanzar un poco con lo que era la parte web para poder sumar también a la gente de institucional y de gráfica y así poder hacer un poco más abarcativo, digamos, el espacio que bueno, que es un espacio que es para todos los estudiantes de la ESI, no solamente para los de audiovisual. Este año se terminó de armar lo que fue definitivamente la página web, pero era algo que ya lo veníamos pensando años anteriores también. Fuimos notando que nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y demás, eran muy utilizados para eso, se compartían muchos los contenidos y eso, entonces decidimos hacer una página web que entendemos que es la forma también de las nuevas tecnologías y la nueva comunicación que estamos viviendo y que se viene.
incorporamos lengua de señas a nuestras producciones, siendo en Córdoba el primer programa en incluir a los sordos. Esto logramos hacerlo en articulación con la Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad y Crezco Más. El año pasado, junto con el espacio de tele de Universidad Abierta y lo que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, pensamos en incorporar lengua de señas a los programas de televisión, siendo así el primer programa de Córdoba en tener lengua de señas en los programas. Entonces me parece que es muy importante que nosotros seamos los estudiantes y los futuros o ya comunicadores que estemos tratando de luchar porque esas cosas se cumplan y porque esos contenidos lleguen a todos. Para mí Universidad Abierta fue como una experiencia de aprendizaje, de compañerismo, de concientización de lo que implicaba el trabajo y la labor en los medios. Fue como el primer pantallazo que uno tiene, digamos, como el bautismo de fuego sería. Y para mí es como un espacio que tiene que sostenerse, pese, digamos, a que el contexto cambió, digamos, se modificó, pero me parece que siempre, para mí Universidad Abierta es la oportunidad, ¿sí? O sea, la oportunidad de sumarte a producir, de sumarte a conducir, de sumarte a hacer cámara, de sumarte a editar y sobre todo de sumarte a pensar la comunicación desde este espacio universitario y a pensarte como profesional. Las universidades públicas tienen una responsabilidad con la sociedad, sobre todo la sociedad en la que están, por ejemplo en este caso, en la comunidad de la sociedad cordobesa. Y bueno, es el rol de los estudiantes y es la función de los estudiantes poder hacer lo que puedan y lo que esté a su alcance desde la manera que puedan para retribuir la educación que están recibiendo, que bueno, varios decimos también que no es educación gratuita, sino que tiene un costo y el costo es para toda la sociedad. Entonces es importante también que los estudiantes tengan en cuenta eso y que puedan devolver lo que están recibiendo de la forma que puedan. Espacios como Universidad Abierta le permiten a uno aprender a trabajar en equipo, aprender a conectarse con la sociedad, con el mundo en que vivimos. La universidad es un espacio público y es un espacio de formación. Y un espacio como Universidad Abierta lo que logra es la vinculación entre esa universidad que a veces es muy académica y que es un espacio de formación muy individual, que después hace que uno se inserte por su propia cuenta en la sociedad. Desde estos proyectos pasamos a pensarla a la universidad en sí y al tránsito de esa universidad en relación con la sociedad a la que pertenece, que está totalmente articulado, digamos, y por ahí no dar cuenta de eso y no hacer un esfuerzo de entender la importancia de la práctica de extensión, de educación, de contacto con las otras organizaciones, con todos los sectores sociales, con las otras instituciones públicas. Creo que es fundamental también para crecer como profesionales que después puedan hacer de esa vinculación en su proyecto, digamos, transformaciones mucho más grandes. Creo que es súper rico para los estudiantes y creo que es muy necesario para la sociedad. La sociedad necesita, y creo que hoy más que nunca, que desde lo público y desde la educación se acerquen, se den herramientas y se ayuden a transformar las problemáticas. Estaría buenísimo que hayan más proyectos como Universidad Abierta incluso, que se pueda seguir expandiendo a toda la comunidad en general. Así que bueno, me parece fundamental para nuestra construcción como comunicadores populares.